Hola, soy Carlos Delgado y este es un canal donde hablamos sobre arte y sobre cultura contemporánea. Iniciamos aquí un ciclo de vídeos, que no sé qué alcance tendrá en cuanto a número de ediciones, que es una especie de curso, si lo queremos llamar así, porque va a tener un componente didáctico sin ningún problema, aunque lo didáctico parece que está como muy desprestigiado dentro del ámbito de la reflexión en torno al arte. Nosotros vamos a asumir lo didáctico, incluso lo divulgativo, sin ningún tipo de pudor, y vamos a, como digo, hacer un curso de introducción al arte contemporáneo para proporcionar herramientas teóricas para que cada uno que le interese y que esté viendo estos vídeos pueda formular con mayor solidez algo característico de nuestra sensibilidad moderna o incluso postmoderna, que es el pensamiento crítico que tiene que estar ahí a la hora de enfrentarnos a cualquier artefacto cultural, y en este caso centrándonos en las prácticas artísticas contemporáneas. Vamos a hablar de arte contemporáneo, lo vamos a entender como lo que sucede a lo largo del siglo XX, pero nuestro objetivo es que el arte actual, el que está pasando en nuestro propio contexto, en nuestro día a día, podamos enfrentarnos a él con cierta garantía, no de éxito, sino sí, de éxito, porque al final el disfrute, el entender, el comprender los códigos, el ser interpelado, el ser capaz porque es una capacidad que también se aprende, de disfrutar, igual que de una sinfonía, de una propuesta artística basada en una performance, por ejemplo, pues es esencial dentro de nuestra identidad colectiva, porque el arte es esencial, es troncal en nuestra identidad colectiva como sociedad. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema que es la confusión que el arte actual, haré estas distinciones entre arte actual y contemporáneo. Si queréis hacemos ya una pequeña aproximación. El arte contemporáneo, hombre, si nos vamos al ámbito de los museos, era el arte que se produjo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde ya el proyecto moderno que vimos en el vídeo de Lucio Fontana empieza un poco a descomponerse. Posteriormente se considera más bien el arte que se produce a partir de los años 70, donde ya nos encontramos con una explosión absolutamente inabarcable de posibilidades expresivas dentro del arte, y que se sale incluso fuera de los espacios del tradicional cubo blanco, o los años 80 también. Algunos museos ya entienden lo contemporáneo, y algunos libros e instituciones, lo contemporáneo como lo que sucede ya en ese nuevo ámbito que es la posmodernidad. En cualquier caso, lo contemporáneo, aquí lo vamos a entender como ese momento que da inicio con las vanguardias históricas, que transforma una tradición antiquísima, sobre todo en el ámbito de la pintura y también de la escultura, un poquitín más adelante, que transforma formalmente y también ideológicamente el sentido que estas disciplinas tenían, y cómo va evolucionando hasta generar una especie de Big Bang, como dice Carlos Jiménez en uno de sus libros, ¿no? Esa idea de Big Bang en el que todo parece que puede llegar a ser una obra de arte. Y sobre todo, como digo, este curso lo que tiene la pretensión es de proporcionar un apoyo teórico para que cada uno de los que van a seguirlo pueda tener una base a partir de la cual, como digo, establecer ese juicio crítico personal con respecto, un juicio personal que yo aquí tampoco voy a obviar, mi propio juicio con respecto a determinadas obras y determinadas propuestas, porque es ahí, en ese juicio, en esa interpelación, en ese diálogo, en ese entender, en ese estar en acuerdo o en desacuerdo, incluso en la cuestión estética que está ahí, en la idea del proyecto estético, hablaremos del concepto de estética, todo eso son herramientas que proporcionan un goce sensorial, intelectual, que no nos podemos perder. Y en el arte contemporáneo, y vamos a centrarnos mucho en el caso del arte contemporáneo o del arte actual, el arte que está pasando ahora español, nos estamos perdiendo muchas cosas porque hay una distancia, y hoy más que una distancia, una confusión. Hay varios niveles de confusión, pero uno es esa distancia con el público, esa idea de que el arte contemporáneo no se entiende. Veremos de quién es la culpa, si es que el concepto de culpa aquí es operativo, que creo que no. Veremos por qué no se entiende el arte contemporáneo y veremos que hay parámetros suficientes como para poder entender
las mejores propuestas o las propuestas más pertinentes que se están desarrollando a día de hoy. Y que hacer ese esfuerzo, porque implica un esfuerzo, ¿no? Cualquier artefacto cultural contemporáneo que no esté sometido a un canon rígido y normatizado requiere un esfuerzo, y en ese esfuerzo es donde está el goce, el placer, realmente, a la hora de entender lo que te está diciendo este poeta, a la hora de entender lo que te está diciendo esta película, que no se basa en unos códigos estructurados por la industria, a la hora de entender lo que te hizo una práctica artística, que en principio parece que no te está interpelando a ti, pero sí te está interpelando a ti, o por lo menos a tu sociedad, a tu entorno, a tu contexto histórico, ¿no? Es ahí donde se revela el arte como un eje central, tangencial, central, trascendental también, que a lo mejor era lo que quería decir, de cómo entendemos nuestra vida y nuestra sociedad, ¿no? El arte tiene esa capacidad de darnos perspectivas inéditas con respecto a el arte actual nos ofrece perspectivas inéditas, en muchos casos no pensadas, impensables en un primer momento, con respecto a cómo nos enfrentamos a muchos aspectos de nuestra vida. Pero luego, aparte de esta confusión con respecto al público, que hay una distancia, es innegable, esta confusión también viene determinada por las referencias artísticas, en el sentido de que la pintura, la escultura han sido durante siglos las cajas de resonancia de las innovaciones que se iban desarrollando a lo largo de la historia del arte. En un momento determinado esto estalla, es ese Big Bang que decíamos antes, ¿no? Y que estamos en un momento hoy donde arte puede ser una pintura, o arte puede ser la modificación del código HTML. Eso también puede ser una obra de arte. Vamos a Arco y nos encontramos que hay un vaso de Wilfredo Prieto de la Galería Nogueras Blanchard que vale 20.000 euros, que es un vaso de Duralex lleno de agua hasta la mitad. Pero ¿cómo va a ser eso arte? Nos dicen además unos medios de comunicación que suelen ir a los, no todos, pero una gran proporción, que suelen ir a los eventos culturales, como pueden ser, bueno, culturales en este caso, iba a decir Arco como evento cultural, en este caso como un evento mercantil o un evento cultural, como puede ser una exposición institucional, ya con el deseo de mostrar que lo que ahí está pasando es ridículo, que no tiene ninguna validez, ¿no? Nosotros, los que nos interesamos por el arte, lo que tenemos es que ser precavidos ante ese tipo de desprecio literal hacia lo que está pasando y ver que ahí puede haber mucho más de lo que nos están contando, que incluso ese vaso de agua, que igual, si lo analizamos con un poquitín, no, con bastante entusiasmo, caray, que al final es el entusiasmo, cómo hay que enfrentarse al arte contemporáneo, si nos interesamos por cómo funciona el arte contemporáneo, si entendemos, como decíamos en el vídeo de Lucio Fontana, un artista, Lucio Fontana, que tiene un catálogo de más de 3.000 obras, que no se puede entender a Lucio Fontana a partir de una obra, como tampoco a Wilfredo Prieto, que es un artista interesantísimo a partir de esta pieza. Pero incluso esta pieza puede ser entendida y puede mostrarte muy bien cómo reflexiona un artista de origen cubano, con todas las implicaciones que eso tiene, cómo reflexiona sobre el sistema mercantil del arte en el contexto europeo. Es una pieza que nos introduce además en el tercer elemento de confusión que proporciona el arte contemporáneo, que es su vinculación con un mercado absolutamente especulativo. La burbuja dentro del mundo del arte que se dio en los años previos a la crisis superó a la burbuja económica inmobiliaria. Es decir, esa idea de arte y especulación es una idea que nos hace pensar en muchos casos que eso que está ocurriendo, que se llama arte actual, el arte que está pasando en nuestro propio contexto, no tiene nada que ver con nosotros, cuando tiene que ver todo con nosotros, ¿no? Yo estoy hablando de arte contemporáneo, de arte actual, en unos términos muy generales, ¿no? Pero ahí va a estar nuestro juicio crítico para decir esto sí, esto no, con todos los matices que hay entre un sí y un no, que intentaremos que nuestras reflexiones vayan más allá de un sí y un no, es decir, con todos los matices, y sobre todo que vayan más allá de una cuestión de mero gusto. A mí no me gustaría tener en mi casa, si entendemos el gusto, que veremos que tiene más connotaciones, un cuadro de Goya, porque estéticamente no me gusta, o de Greco quería decir, perdón, pero eso no implica que no reconozca el valor cultural enorme que tiene. Por supuesto que me gustaría tener un Greco en casa, pero quiero decir que no es una estética que a lo mejor sea la que a mí me interesa, lo cual no quita que esa estética, ese proyecto estético, yo lo valore
desde unos parámetros críticos como absolutamente excepcional para el desarrollo de las artes contemporáneas, porque vamos a ver que esa idea de si me emociona y me toca es arte, y si no me emociona no es arte, no nos vale para nada. Nos vale para una conversación en un bar, pero no para un pensamiento serio, que es hacia donde nos estamos dirigiendo y que cada día se revela como más necesario, un pensamiento serio, articulado con respecto a todo. Eh, Veremos también esa idea, ¿no?, de que todo puede ser arte. Bueno, pues en principio sí, si yo digo que este mechero es una obra de arte, esto se dice mucho, pues entonces es una obra de arte. Pues no, vamos a ver cómo esto no es verdad. Es decir, ese mito de Duchamp que él señala y él como artista dice este urinario es una obra de arte, en el año 1917, con el seudónimo de Robert Muth, era más que el hecho de que Duchamp lo significara. Es que luego hubo un consenso entre los agentes del arte, entre la historiografía, la crítica, incluso los museos, cuando eso lo incorporan ya como una pieza importantísima por todo el desarrollo que va a implicar o por toda la influencia que va a tener, sobre todo para los conceptuales a partir de los años 60. Es ahí, cuando hay un consenso, cuando esto es una obra de arte, se transforma realmente en una obra de arte. Es decir, no vale con que un artista diga esto es una obra de arte. Pero veremos digo no vale porque realmente no es operativo, no funcionan así las cosas, no es tan sencillo como que en el arte contemporáneo todo pueda ser una obra de arte. A esa pregunta, ¿en el arte contemporáneo todo puede ser una obra de arte? La respuesta, y la vamos a adelantar ya, es no. Son otros procesos más allá de la selección los que determinan qué es lo que es una obra de arte. Es esa teoría institucional de Josh Dickey, que la podemos ya cuestionar en algún otro momento, que viene a decir que el arte es cualquier artefacto que los agentes, hablo de memoria, que los agentes determinantes, coleccionistas, críticos, comisarios, el propio artista, el museo, la institución, determinan y consensúan que es una obra de arte. Y si es pertinente que este mechero sea una obra de arte, será una obra de arte. Por eso, quitémonos el miedo a decir también que ese vaso de Wilfredo Prieto es una obra de arte. Claro que es una obra de arte. Es una obra de arte. Otra cosa es nuestro juicio de valor con respecto a esa obra de arte. Quitémosle, por así decirlo, ese carácter sacralizado al concepto de obra de arte. Si queremos enfrentarnos con cierta operatividad a lo que está pasando en el mundo del arte. Porque si algo caracteriza nuestro modo de relacionarnos con nuestro entorno es, como decía, ese pensamiento, o debería caracterizar ese pensamiento crítico, y es ahí, en ese pensamiento crítico, es donde nosotros podemos desmontar la calidad o no de algo que es una obra de arte, pero que igual no nos interesa por cuestiones que pueden ir desde su proyecto estético, su proyecto ideológico, o que ambos entendemos que no encajan y que es una butata, que es una chorrada, pero eso no implica que eso sea una obra de arte. La calidad de esa obra de arte, la pertinencia, eso es otra cuestión. En cualquier caso, tenemos que asumir que en el mundo del arte actual las posibilidades expresivas o las herramientas para generar un proyecto estético son enormes. Nosotros, en este curso de introducción, vamos a hacer un recorrido que no va a ser historiográfico, es decir, más que historiográfico, historicista, en el sentido de que no vamos a ir con etiquetas de cajones estancos a la hora de mencionar cuestiones que han pasado, sino más bien un tipo de lectura más genealógica, donde vamos a intentar ir pulsando y viendo dónde emergen determinados conceptos que son esenciales para entender lo que está pasando hoy, porque lo que está pasando hoy, que lo tenemos muy claro, que hay un artista y una serie de agentes mediadores, como es el crítico, es el galerista, es la institución, toda una serie de cuestiones, todo esto tiene un origen, no nace de la nada, es decir, hay un momento en el que el arte... de hecho, hay un momento en el que aparece incluso un concepto que entendemos como histórico, pero que no es tan ultra histórico como es el de público. El concepto de público, el concepto de exposición, una exposición para ese público, de alcance público, en un marco secular, el concepto de crítica que interpela esa exposición, y el concepto de estética como disciplina que se empieza a estudiar, son unas herramientas esenciales para entender hasta dónde ha llegado el arte hoy, que se configuran en un lugar muy determinado, que es donde nos vamos a ir, que va a ser al siglo XVIII. Parece que está muy lejos, pero a nivel ideológico, en cuanto a lo que es el arte, está muy cerca, con todas las matizaciones y modulaciones que ha tenido este sistema, que no es estable, pero que se formula en el siglo XVIII y que nos va a
a ayudar a entender un concepto clave como es el de la autonomía del arte. La autonomía del arte con respecto a un sometimiento a otras cuestiones que siempre, bajo las que siempre había estado sometida. Y eso también viene determinado por ese cambio de un artista que ya no trabaja bajo el concepto de patrocinio, sino que poco a poco, y esto ya culmina en el siglo XIX, va a trabajar bajo el concepto de libre mercado. Y esto es un cambio trascendental. Es decir, los lugares bajo los que se edifica la pintura de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina no tienen nada que ver con los lugares bajo los cuales se edifica una propuesta pictórica contemporánea. Son lugares distintos, son modalidades distintas, son maneras de entender el arte, el público, el pensamiento, la crítica, la institución, de unos lugares absolutamente distintos que, como digo, tienen lugar en el siglo XVIII. Y es a partir del siglo XVIII donde vamos a empezar a leer esos discursos teóricos que van a dar origen al arte contemporáneo, pero como muy bien cuenta José Jiménez en sus teorías del arte, nada nace de la nada, en el sentido de que todo tiene es decir, el propio concepto de arte que vamos a trabajar, esa idea de la modernidad, pues empieza a tener ya sus pulsiones, sus orígenes en el 480 italiano. Pero como no vamos a irnos hasta el 480 italiano, quien quiera cubrir todo ese espectro, de hecho el libro arranca en la antigua Grecia, le recomiendo este libro de José Jiménez como una aproximación muy didáctica, pero también sin cortar el vuelo teórico en ningún momento de lo que son las teorías del arte esenciales, por lo menos dentro del ámbito occidental, que también hablaremos de esa universalidad que le damos a determinados discursos que son estrictamente occidentales y que luego se intentaron imponer con mayor o con menor éxito, con mayor y con menor violencia en otras latitudes. En el primer capítulo de su teoría del arte, José Jiménez nos muestra esta imagen y nos pregunta al lector, dice, ¿qué estamos viendo? Pues nuestra respuesta es inmediata. Lo que estamos viendo, tenemos un cierto nivel cultural que nos permite decir con solvencia que estamos ante una obra de Leonardo da Vinci, que está en la Gioconda, o la Mona Lisa, como la conozcamos. Y Carlos Jiménez nos va a preguntar, no, ¿qué estamos viendo? Y juega ahí un poco con nosotros hasta que finalmente nos da una clave. Dice, lo que vemos, o el hilo de la cuestión, de la pregunta que él está enunciando, es que es una reproducción fotográfica. Y que eso mismo encierra todo un universo teórico. Una reproducción que transmite fielmente la imagen, nos dice José Jiménez, pero que a la vez altera profundamente las características materiales del soporte original y cambia y distorsiona determinados elementos de la propia imagen. Pero lo verdaderamente interesante es que en una primera aproximación, nuestra mirada inadvertida, no distingue entre la obra y la imagen. Es decir, el punto de partida indispensable para poder pensar hoy una teoría del arte es que vivimos en una cultura de la imagen, en un mundo en el que nuestra experiencia de las cosas, de todo tipo de cosas, se funde, se superpone con nuestra experiencia de las imágenes tecnológicamente producidas de las cosas. Una cosa que tenemos clara todos los que nos dedicamos al arte o que nos interesa el arte o que hemos estudiado la historia del arte, es que se ha construido de un modo muy historicista, como grandes periodos enormes, prácticamente inabarcables, arte griego, arte romano, ¿no? Luego pasamos a esa Edad Media, un Renacimiento que dura 2 siglos, un Barroco que dura un siglo, ¿no? Grandes periodos. Y vamos viendo cómo cuando nos acercamos a la contemporaneidad, esto se va... o va adquiriendo un carácter de urgencia, la novedad va adquiriendo la sucesión de estilos va adquiriendo un carácter de urgencia absolutamente inesperado, ¿no? Es decir, ya cuando entramos en el siglo XX vemos cómo aparecen las primeras manifestaciones más o menos de vanguardia, como puede ser el fauvismo, pero enseguida ya está en el fauvismo 1905, 1907 ya está Picasso por ahí con las señoritas de Avignon, que es una obra ya protocubista, pero en Alemania se está desarrollando el expresionismo alemán, luego ya llega el cubismo, empiezan a aparecer nuevas tendencias, el neoplasticismo, el futurismo, el dadaísmo, y de ahí ya pasamos al surrealismo. Es decir, son una serie de movimientos neuróticos, es decir, que están basados en un concepto que lo veremos por qué sucede todo esto, que es por un lado el derrumbe del sistema académico, que era el que todavía va a estar vigente en el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, que va a ser fundamental para que entendamos lo que está pasando y cómo ese derrumbe va a implicar la incorporación de un concepto nuevo, que es la obra única, original y sobre todo basada en un concepto
positivo de novedad, novedad casi en un sentido revolucionario. Fijémonos en estas dos imágenes. Este contraste es muy interesante porque, fijaros, hay 45 años de diferencia entre la obra de la izquierda, de Bouguereau, una obra académica, a la obra de la derecha, que es la de Miró, que es una obra de vanguardia. Es decir, ¿aquí qué ha pasado? Pues ha pasado algo muy determinado, que eran las academias, que es un instrumento que no nace en el siglo XVII y que se consolida en el XVIII y que se mantiene hasta el XIX, sirvieron, por un lado, para rescatar a los artistas del concepto de gremio, ¿no? Es decir, se les libera de esa concepción artesanal, de un tipo de formación como aprendices en el taller de un pintor, para tener una formación más teórica, más adulta en realidad, pero también muy sometido a una serie de concepciones. En el ámbito francés se ve que la academia realmente es un instrumento de la monarquía para llevar el gran gusto francés y un tipo de pintura muy ideologizada por toda Europa, ¿no? Pero lo interesante, eso ya lo veremos más adelante, pero lo interesante es que si nos fijamos en la pintura de la izquierda, de Bouguereau, es una pintura que se basa en unas pautas, en unos códigos que son los que nos permiten decir que es una buena pintura. Es decir, tiene el color que la academia exige, el dibujo protagonista que la academia exige, la temática y el tipo de temática que la academia exige. Entonces, desde esos parámetros, 2 más 2 son 4. Es una buena pintura, aquí no hay duda. Cuando este sistema académico se derrumba, que ya veremos por qué se derrumba, nos encontramos con que ya los parámetros académicos ya no valen y empiezan a incorporarse otros parámetros, como es la no reproductividad de la propuesta, que Bouguereau hizo 3 copias, porque le compraron 3 copias de esta misma obra. La novedad de la propuesta, la novedad es el eje, la novedad es lo que hace que el nuevo parámetro de valor, podemos decir, y la autenticidad es único, es un Miró, ¿no? Hay un cambio de apreciación, hay un cambio fundamental cuando la academia, en este tránsito del 19 al 20, ya se derrumba, pierde su operatividad y es ahí donde arranca estos desarrollos experimentales novedosos que son los de la vanguardia. Lo veremos más despacio porque tiene más implicaciones que esta pequeña síntesis que he hecho, pero que también nos va a determinar, por ejemplo, esa idea de que un arte, como era el académico, que nos permitía tener unos criterios muy claros para decir si esto es bueno o esto es malo, pasamos a este tipo de arte que ya no lo tenemos tan claro, porque no todo el mundo va a aceptar la novedad como un parámetro de valor. Y eso también va a dar lugar a esa idea de que el arte contemporáneo en muchos casos nos parece una broma, ¿no? Una locura. ¡Yaja! Hola muchachada, hoy vengo a parlamentar sobre un mundo que, siendo hermoso, ha degenerado en un sin Dios y un dislate. Me estoy refiriendo a... ¡el arte! ¡Ese mundo de sinvergüenza! Pues este mundo de sinvergüenza realmente es uno de los ámbitos más fascinantes a los cuales puede acceder el ser humano, que es el mundo del arte, el mundo de la cultura. Volvamos otra vez a este vaso. ¿Qué ha pasado aquí? Porque en el fondo esto es un ready-made que ya se lo había inventado Duchamp. ¿Y qué pasa si mi primo Pepe en el centro cultural de su ciudad hace lo mismo? Pues posiblemente no pasa nada. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues que es un artista con una trayectoria consolidada, una galería con una trayectoria internacional y nacional consolidadísima, en una feria absolutamente corrupta en sus procesos de selección, pero también reconocida como un emblema institucional dentro del sistema del arte español. Todos estos elementos hacen que esta obra, al inscribirse en este espacio, adquiera un carácter de artefacto cultural, es decir, de obra de arte reconocida por unas instancias de legitimación. Y es ahí donde se convierte en una obra de arte. Es decir, y sobre todo porque además es una pieza muy interesante, porque lo que está planteando, que mucha gente, y en este meme lo estamos viendo, que no se entendió, y bueno, tal vez no estaba suficientemente bien explicada, es que el precio, esos 20.000 euros inauditos para un vaso, formaba parte del discurso de la obra, formaba parte de la obra, más que el discurso, era la propia obra, era ese precio desorbitado. Es decir, el reconocimiento de la calidad del trabajo del artista se produce por las acciones de las instancias de legitimación, es decir, por aquellas personas e instituciones del mundo del arte que tienen una capacidad de expertos, pero que tienen sobre todo el poder de crear pequeños acontecimientos históricos que modificarán la carrera de un artista. Este
es el sistema del arte. Nos puede parecer más justo, más injusto, gustar menos, intentar cambiarlo, pero así es como opera los procesos, como operan los procesos y las instancias de legitimación de una obra de arte, y es lo que nos lleva a determinar que esto sí es una obra de arte. Ahora, lo que viene a continuación es nuestro juicio crítico en torno a esta propuesta. Una propuesta que no se puede desencadenar, o no, perdón, no se puede desgajar del todo del proyecto estético del propio Wilfredo Prieto. Alguna reflexión más, por ejemplo, en España, en el año 92, ese año de las maravillas en el que se celebra la Hispanidad, el quinto centenario del descubrimiento, pues aparecen manifestaciones que tienen ya un carácter, podemos decir, de propuesta artística performática, aunque no tuvieran esa intención, ¿no? Como es el grupo, o la campaña, más bien dicho, mejor dicho, de Desenmascaremos el 92, donde ahí colaboran colectivos insumisos, pacifistas, ocupas, ecologistas, feministas y otros grupos de barrio, que van a hacer una serie de acciones que hoy pueden ser ya leídas como performance y legitimadas como performance. Por ejemplo, Jorge Luis Marzo y Patricia Mayayo en su estudio Arte en España, Ideas Prácticas y Políticas de Cátedra ya recoge este tipo de acciones. Y hoy, con la presencia del archivo en los museos, estoy convencido de que muy buena parte de estas acciones que permanecen documentadas, pues ya va a pasar a formar parte de los archivos y de los archivos de los museos como un documento cultural o también artístico. Es decir, que el arte, para ser configurado como arte, tiene que pedir permiso o le da permiso a la institución para que sea considerado como tal. Eso es un poco lo que estamos señalando, ¿no? Esa idea de consenso, o un cierto consenso, siempre, en ese consenso siempre hay críticas, pero hay una cierta aceptación de que esto ya forma parte de nuestra historia cultural, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que también el artista en muchas ocasiones legitima a otras figuras, ¿no? No es que solamente el artista sea el que recibe legitimación, ¿no? Es decir, en este contexto en el que los críticos también escribimos muchos textos de catálogos, ¿no? Pues no es lo mismo escribir un texto de un catálogo para mi primo del pueblo que pinta y expone en el centro cultural de su pueblo, que escribir un texto para Antonio Muntadas o Dora García. Eso también legitima al crítico, por así decirlo. Y otra reflexión más a partir de esta imagen de la cúpula que Barceló pintó, creó, pergeñó, no sabemos muy bien, en la sede de la ONU, ¿no? Y parto de una reflexión de un libro que también mencionaremos de Jackson Moon, La estética hoy, donde él nos señala que en un primer momento la estética fue una reflexión sobre la sensación, y el descubrimiento kantiano, que hablaremos de ello, consistió en relacionarla, a la estética, con el juicio del gusto, es decir, con lo más íntimo del sujeto. Sin embargo, a día de hoy, en general, no se vincula la estética a la sensación y al gusto, sino a dos dominios que a menudo la propia estética tiende a confundir, lo bello y el arte. Veremos también esta cuestión. Pero en cualquier caso, nos es imposible establecer científicamente que algo sea o no sea una obra de arte. Por eso, de momento, vamos a trabajar bajo los parámetros del sistema del arte y sus instancias de legitimación a la hora de definir qué es o qué no es arte. También en su momento lo discutiremos y lo interpelaremos. Decía al principio de este vídeo que nos íbamos a ir al siglo XVIII. No lo vamos a hacer hoy, lo haremos en la siguiente sesión, pero ya voy introduciendo algunos conceptos muy, muy importantes, porque, por ejemplo, hoy día tenemos muy asumido que abrimos un periódico y podemos encontrar en un periódico, una crítica de arte, que tenemos libros de estética, de historia del arte, que tenemos museos públicos a nuestra disposición, que tenemos a las exposiciones a donde ir, que tenemos bienales, que somos público. Pues todo esto se perfila en el siglo XVIII, que es ese siglo que da origen al proyecto moderno, a la modernidad. Ya habíamos visto que todo tiene sus orígenes desde el siglo XV, la invención de la imprenta y una serie de cuestiones, pero que se le da un sentido de programa dentro del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, lo cual no quiere decir, no podemos reducirlo todo a que es un todo original y definitivo lo que ocurre en el siglo XVIII, tiene sus antecedentes, es decir, antes señalaba que la historia del arte nace ahora. Eso no quiere decir que no hubiera personajes como Vasari, que ya estaban haciendo una protohistoria del arte, podemos decir, que la crítica del arte nace ahora, en este siglo XVIII también. Eso no quiere decir que no hubiera textos con un componente crítico, pero digamos que ahora se solidifica, podemos decir,
estas tendencias, ¿no? Que no hubiera público, pero cuando el público se determina como tal público y que debate en torno a lo que ha visto en un espacio nuevo que surge ahora, que Habermas lo identifica como el espacio de la esfera pública, también es en este momento, es decir, es un siglo muy interesante, es un siglo donde ocurren muchas cosas que van a ser muy determinantes para el desarrollo de la modernidad y por lo tanto para el desarrollo de nuestra contemporaneidad. Pero no nos vamos a ir hoy, como decía, el siglo XVIII, sino que vamos a hacer también, y a lo largo de este curso lo vais a ver, que podemos estar hablando del siglo XVIII, pero nos vamos a una pieza de un artista actual que acaba de inaugurar. Porque esta mezcla es realmente muy, muy operativa. Y para plantear algunas cuestiones sobre lo que implica el arte contemporáneo como proyecto estético, como proyecto intelectual, nos vamos a ir a una pieza del año 2007 de Dori Salcedo, muy bien narrada, por cierto, por Carlos Jiménez, que antes mencionaba su libro, La escena sin fin, el arte en la era de su Big Bang, esta idea del Big Bang, ¿no? Es la que plantea aquí Carlos Jiménez, que además en la portada ya está aquí esta pieza de Dori Salcedo, aquí, que lo que hizo fue partir en dos el suelo de la Tate, de la sala de las turbinas de la Tate de Londres, que es como el gran templo del arte occidental, uno de los máximos espacios de legitimación. Artistas españoles que hayan expuesto en la sala de las turbinas solo tenemos a Juan Muñoz. Esto también nos habla un poco de carácter periférico en el que el arte español está ubicado a nivel internacional. También, si tenemos tiempo y es pertinente, reflexionaremos sobre esto. Y todo esto lo estaba contando porque sí, porque vamos a ver a Dori Salcedo, que ya está planteando algunas cosas muy interesantes de lo que puede ser a día de hoy, o fue en el año 2007, una propuesta artística realmente arriesgada, valiente por todo lo que implicó, por todas las lecturas que se podían extraer, ya desde el hecho de que ella, una artista colombiana, fuera invitada a exponer en la sala de las turbinas, es decir, todo lo que había detrás de recuperación, de narrativas que habían estado excluidas dentro de las grandes narrativas occidentales, ¿no? Y lo que ella propuso y cómo lo hizo y por qué lo hizo, y alguna cuestión más, y seguramente os va a sorprender, para quien no conozcáis bien esta pieza, a la hora de enfrentarnos críticamente a ella. Entonces vamos a tomarla como caso de estudio y vamos a ver algunas imágenes de esta pieza. Es fundamental la vinculación de Dori Salcedo con el enmudecimiento de las víctimas. En el texto de Carlos Jiménez, en este libro que os enseñaba, arranca con una frase muy contundente, que es que Colombia ha tenido 3 veces más desaparecidos que las 3 dictaduras militares del pueblo sumadas. Y a partir de esta idea de la desaparición, de estas muertes, pues Dori Salcedo va a emprender algunos proyectos interesantísimos que ahora no tenemos tiempo de ver, pero para que sepamos que es una artista posicionada ya políticamente, ¿no? Y cuando a ella en el año 2007 le invitan a intervenir en la sala de las turbinas de la Tate, ella plantea esto que estamos viendo en esta imagen, que es romper, como decíamos, el suelo, ¿no? Y la titula Sibolet, que es, ahora la propia Dori Salcedo nos va a explicar lo que significa, y ella lo que planteaba era un cuestionamiento de la razón, de la racionalidad occidental. De hecho, en palabras de la propia Dori Salcedo, Sibolet puede ser vista como el producto de un evento irracional que cruza un edificio racionalista. Su aparición disturba, la aparición de Sibolet, de esa grieta, disturba la sala de las turbinas de la misma manera que la aparición de los inmigrantes disturba el consenso y la homogeneidad de las sociedades europeas, dice Dori Salcedo. Por lo tanto, una grieta en el suelo puede ser una obra de arte. Pues sí, vamos a ver que puede ser una obra de arte, y una obra de arte profundamente contundente, una obra de arte que, aunque antes me ría un poco de las emociones, del evaluar las obras solamente a través de las emociones, pero es una obra emocionante. Lo que pasa es que va más allá de la mera emoción. Detrás hay un discurso que está interpelando algo muy necesario de ser interpelado y de ser debatido, y poniéndolo en escena, además, en un lugar privilegiado como es la sala de las turbinas de la Tate. Pero vamos a ver un vídeo muy cortito, creo que son apenas 3 minutos, donde aparte del equipo que llevó a cabo de manera técnica esta obra, la propia Doris Salcedo también nos cuenta qué subyace detrás de esta pieza tan impresionante como es Sibolet. There was a little crack on the floor of the Tate, and Doris noticed it from the first visit and decided to make it the origin of this piece.
This is the complete drawing that Doris made of 160 meters. Every single centimeter was drawn by hand by Doris. We did a research on cracks, how a crack behaves. We were examining how is the edge, how is the interior of cracks on ground, on concrete, on buildings. At the beginning, we looked like a bunch of crazy people in the street, staring down at cracks on floor or walls. Next step, try to figure out how to make a prefabricated crack and then export it to London. So we came up with the idea of making a metal structure, just like you make a typical slab of concrete, but with the shape of the rock. So here are the guys molding steel, following the exact, precise shape of the stone. Then we would pour concrete. The final result would be the cast with the mesh embedded with his twin, opposite twin. We constructed 320 meters of concrete because we had to do both of the faces of the crack. It went pretty much as we planned, but the image, the result, is something that you cannot imagine until you see it. When I went to visit the space, before I thought of the piece, what struck me was the attitude of people that were walking in the space. Everybody looked up and they felt like it was an amazing space. And I was thinking, it's not that extraordinary. It's an industrial, modernist space. There are many, many more. It's not like you are entering Hagia Sophia or you're in front of the pyramids in Egypt. But people had that impression. And I thought it was unbelievably narcissistic. So what I wanted to do was to turn upside down that perspective. And instead of looking up, you have to look down as a way of seeing reality. So I wanted to inscribe in this modernist, rationalist building an image that was somehow chaotic and that marked a negative space. Because I believe there is a bottomless gap that divides humanity from inhumanity or whites from non-whites. So I wanted to address that gap. And I thought that gap was mainly perceived in the history of modernity. When you read the history of modernity, it is narrated as an only European event. Nobody else participated in that. And the ideas of colonialism, of imperialism, are marginalized, to say the least. So I wanted this history of racism to come up, because I believe the history of racism, it's the untold dark side of the history of modernity. That's why I wanted this crack to break the building and to intrude in the building almost the same way a non-white immigrant intrudes in the sameness and consensus of white society. Shibboleth is a word that I took from Judges in the Bible. They describe this war between two Israeli tribes. The tribe that lost the war was attempting to cross the Jordan River to escape, and as they were crossing the river, they would request to pronounce the word Shibboleth. They could not pronounce it like that, and they pronounced it Siboleth. At that point, the Bible described a huge massacre. 42,000 people were killed right there. So I used the word because I was referring to the experience of racism, of the experience of crossing borders, the experience of the immigrant. So what it is to die making this attempt at crossing a border. The word that defines my work is impotence. I am completely impotent. I feel that I am responsible for everything that happens and that I simply arrive too late. I cannot give anybody back their father or their son. I cannot fix any problem. I can do nothing. It's a lack of power. But then, as a person who lacks power, I face the ones who have power and who manipulate life. It's from that perspective of the one who lacks power that I look at the powerful ones and at their deeds. Encontramos en esta pieza de Doris Salcedo un posicionamiento político, es decir, ella vincula arte y política,
para plantear casi un discurso contracultural dentro de una institución hegemónica como es la Tate. Ella como artista no está obligada a ese discurso de criticidad que propio del contemporáneo, que cuenta muy bien Marta Rosler en Clase Cultural y Arte y Gentrificación, que analizaremos, o por lo menos aludiremos a él en más de una ocasión, pero fue acusada de cierta incongruencia teórica. Por un lado, tiene un posicionamiento político contra el status quo, pues, sin embargo, participa en la industria cultural. Bueno, a mí eso sí me parece absolutamente posible y viable, es decir, un diálogo o un planteamiento dialéctico con la institución como estructura de poder y a introducir dentro de la institución esa grieta que más simbólica no puede ser. Pero hubo también una crítica fuerte a Doris Salcedo, en el sentido de que este proyecto estuvo patrocinado dentro de unas lógicas, un acto absolutamente legítimo de mecenazgo, por una multinacional que se llama Unilever, que es la responsable del jabón Dove o de unos helados Berry, creo que se llaman, que dentro, como digo, de su marco corporativo, de esta responsabilidad cultural corporativa, pues ella fue la patrocinadora, quien efectuó labores de mecenazgo, esta empresa Unilever, para que este proyecto de Doris Salcedo pudiera salir adelante con todos los réditos y beneficios de imagen de marca que eso proporcionó. El tema es que Unilever es una empresa acusada de sobornar, de congeniar con regímenes dictatoriales como el birmano, de contaminar, de abuso sindical, de explotación infantil, de estrategias comerciales racistas como esta que vamos a ver, que ya la hizo años más tarde de la pieza de Doris Salcedo. Es decir, una empresa cuestionada en cuanto a su posición ética es la que patrocina una exposición como esta de Doris Salcedo con un gran alcance ético. Y esto de la publicidad racista es muy interesante, nos lo cuenta nuestra corresponsal en Los Ángeles, Brígida Santos. Ashley, this was only a 3-second ad, but in 3 seconds they managed to stir up quite the controversy. Now, in this ad, there were 3 women depicted, first a black woman, a white woman, and then an Asian woman. Now, the way that it was done, however, made it appear as if the black woman had washed herself with Dove soap and then turned into a white woman. El anuncio de Dove te viene a decir que el jabón era tan bueno que si eras negro te hacía blanco, como esas publicidades racistas de principio del siglo en Estados Unidos, bueno, prácticamente igual. Hay un artículo muy interesante de Elena Vozmediano que se llama Mecenas con piel de lobo, está en su blog y tú que lo veas se puede localizar muy fácilmente, donde habla precisamente de estas cuestiones, ¿no? Como empresas cuestionables de diversos puntos de vista, pues pueden lavar su imagen a través de algo con, en principio, tan buena consideración social como puedan ser las manifestaciones artísticas, las exposiciones en los museos, ¿no? Y aquí hay un caso paradigmático de esta situación, ¿no? Y hay un libro que yo recomiendo a mis alumnos, que es este de Críticas de Arte, que publicó el CENDEAC, porque es un libro además que nos plantea el paso de una crítica formal a una textual, a una contextual, habla de cómo evoluciona la crítica de arte, sobre todo a partir de Kremen Grimmer en adelante, básicamente, ¿no? Y en un momento determinado hay un artículo de Jonathan Harris, que se llama Internacional contra Universal, que plantea precisamente este tema, que habla de la obra de Sibolet, que dice que fue la obra más directamente política de cuantas se habían expuesto hasta ese año dentro del ciclo que patrocina Unilever en la Tate, y comenta cómo los críticos de arte la apoyaron de manera inequívoca. Realmente es una pieza espléndida. Yo también considero que es una obra absolutamente referencial dentro del desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Y pone ejemplo de Miquel Val en la crítica, que proclamaba lo siguiente, ¿no? Decía: la sala permanece vacía, pero el corte a través del suelo de cemento es, en última instancia, antropomórfico. Pues es en la carne de los seres humanos, de esa enorme clase marginada de ciudadanos del mundo excluido de las condiciones de humanidad mínimas, que cortes como ese han sido hechos y continúan haciéndose. En el borde de la vida social, la gente afectada por la gran línea divisoria centra por una vez la atención del arte. Y lo que dice Jonathan Harris es que, sin embargo, Val debería haber añadido que todo aquello se realizaba gracias a la propia agenda universalista de la empresa Unilever.
no mencionar ese hecho, es decir, que ella como crítica no mencionara ese hecho, no mencionara que era una ficción patrocinada por Unilever, equivale a mistificar la obra, sus relaciones sociales de producción y consumo, y a tergiversar el estatus y el poder del arte en nuestra ininterrumpida Guerra Fría bajo las condiciones de un capitalismo de Estado hoy global. Introduzco este tema porque hablaremos también de las relaciones entre arte, política e industria cultural, que son realmente conflictivas, y más en esta sociedad en la que estamos involucrados, donde el neoliberalismo es el que determina todas nuestras relaciones. Es decir, todos los ámbitos de nuestra vida están tocados por lo económico, y cómo puede haber un arte verdaderamente político, un arte con una operatividad transformadora, siguiendo casi ese mito de las vanguardias como arte capaz de transformar la vida o de interpelarla con intensidad en este contexto. Son muchos temas los que iremos viendo, no sé cuáles alcanzaremos finalmente, pero que tengo la pretensión de que hablemos juntos de muchos temas claves y sobre todo nos van a interesar los más conflictivos, porque precisamente los más conflictivos y los más polémicos son los más interesantes. Así que terminamos hoy esta primera sesión introductoria, donde hemos tomado a Doris Salcedo como caso de estudio, y también hemos ido ya planteando algunas de las cuestiones vinculadas a ese siglo XVIII fascinante, en el que nos introduciremos en la próxima sesión, y poco a poco iremos viendo cómo ese sistema del arte que hoy sustentamos, es decir, ¿qué pertinencia tiene la figura del crítico? El crítico no estaba en el siglo XV formalizado como tal. Sin embargo, el crítico que aparece en el siglo XVIII es hoy una figura esencial para entender el sistema en el que estamos involucrados, ¿no? La figura del galerista, que ya surge más adelante, en el siglo XIX, ¿no? El museo como institución pública, que nace con la Revolución Francesa, y vamos a ver que de público va a tener poco, en el sentido de que van a seguir yendo pese a los intentos revolucionarios, van a seguir yendo los privilegiados a los museos, ¿no? Es decir, van a ser los museos, pese a esa pretendida universalidad, van a ser exclusivos y excluyentes. Todos esos matices los iremos viendo a lo largo de estas sesiones, y, como digo, os convoco a la siguiente, donde ya veremos con más definición un aspecto muy interesante, que es la primera vez que los artistas dice la Academia, vamos a mostrar este gran gusto francés al público. Y lo que era una pretendida estrategia política se convierte en una estrategia casi revolucionaria para desmontar ese gran gusto. Es decir, es la primera vez que los artistas muestran al pueblo, podemos decir, por no utilizar un vocabulario así de andar por casa, sus obras, cuando el público va a decir, pues es que esto no me gusta, y su voz, o lo quiero cuestionar, y su voz va a estar identificada por una figura muy concreta, que va a ser el que va a dar voz. En principio es un poco la idea del crítico, el que va a dar voz a esa opinión de la esfera pública, que sobre todo en estos primeros años de los salones va a ser una crítica especialmente dura, virulenta. Vamos a ver cómo Diderot, por ejemplo, llama a Fragonard pintor de las cloacas, básicamente, ¿no? Es decir, que empezamos ahora con unos periodos muy interesantes, que espero que sean muy productivos, y nada más, y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.